Buenos días, buenas tardes a todos y todas los que se estén conectando. Los invitamos a que en el chat se presenten con su nombre, desde donde se conectan, mientras damos inicio a este tercer webinar de la serie Reimaginar la Paz y la tercera, en América Latina y el Caribe. Welcome all. We invite you to introduce yourself with your name and country, or the country you are connecting from, on the chat while we start this third seminar from the webinar series, Reimagining Peace and Security in Latin America and the Caribbean. So, hello everyone and welcome. Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Sasha Hanik Núñez. Soy periodista, novelista e investigadora independiente en relaciones internacionales. Hoy particularmente me estoy conectando desde Tokio, Japón. Hi everyone, my name is Sasha Hanig. I'm a journalist, novelist, and researcher, independent researcher in international relations. And today I'm connecting from Tokyo, Japan. Agradecemos a World Beyond War United for Change Center y a la Asociación de Becarios Pro Paz de Rotary por esta serie de seminarios. We are grateful to the World Beyond War United for Change Center and the Association of Rotary for Peace for this series of seminars. Hoy estamos en el tercer seminario de una serie que llevará 5 seminarios a cabo desde ahora hasta septiembre de este año. Today we are on seminar 3 from a series of 5 seminars that will be held until September this year. El evento de hoy, vamos a dar un par de relaciones logísticas, de datos importantes para todos ustedes. El evento de hoy dura 2 horas. Vamos a estar grabando para que ustedes y otras personas puedan disfrutar de este espacio luego. Por favor, utilicen el chat con comentarios o preguntas si es que llegaran a tenerlas. Vamos a estar constantemente viendo sus comentarios y por supuesto habrá una sección de Q&A o de preguntas y respuestas después o más adelante en esta conversación. Y nuevamente recuerden presentarse en el chat de esta conversación. Un segundo. Estamos viendo algunos problemas técnicos. Vamos a... Sí. So before we get started, a few some logistics. Today's event will run for 2 hours. We are recording today's event and we'll send out an email after the event with a link to the recording. Please use the chat throughout the event to post comments and questions. If they are relevant to the event, we will have a Q&A section later on. And if you haven't done it yet, feel free to introduce yourself in the chat and say where you are tuning in from. Algunas instrucciones para quienes participan en el evento y requieran de traducción al inglés. So for those who need interpretation to English, we are going to explain that here from. So how to set up the language interpretation for this event. At the bottom of your Zoom screen, click on the interpretation button, which looks like a globe. Then select the language you would like, English or Spanish. If you're joining from a mobile device, click the 3 dots, then tap the language interpretation and select the language you would like to hear, and then click done. If you run into problems with interpretation, please let us know using the chat box. A reminder that to our speakers to please speak slowly and clearly to make interpretation easier. Moreover, captions are enabled for today's event.
please click the CC Live transcript button to enable Zoom captions if you like. If you don't see the button, you may have to click the 3 dots in the bottom right corner of your Zoom screen to find the caption setting. A reminder that captions are done by robots, so please excuse any errors with the live transcription. Así que ahora en español va a haber interpretación, sobre todo al inglés. Si requieren interpretación al inglés, por favor sigan las instrucciones que acaban de ser dadas. Si quieren usar la opción de subtítulos, pueden dar clic en el botón de CC o los 3 puntos, pero recuerden que estos subtítulos se generan de forma automática y que puede haber errores en la transcripción. Hoy tenemos a una traductora, así que agradecemos a Catalina Chaux, que nos está apoyando actualmente en la traducción al inglés. Esta serie de webinars están divididos en 5. Exploran estrategias, tácticas para la práctica y el estudio de un sistema de seguridad global. Este tercer webinar trata sobre crear una cultura de paz con un enfoque en el establecimiento de tal cultura de paz, el papel de la ONU y el papel de la juventud de una cultura de paz. So this series of webinars will be divided in 5. They explore strategies, tactics specific for the practice and the study of a system of global security. This third seminar will talk upon how to create a culture of peace with a focus in establishing said culture of peace, the role of the UN, and the role of youth in the creation of said culture of peace. So now I'm going to change my language directly and fully to Spanish. And I would like to give the word to Phil, who will provide some other logistics for today's event. So, ahora voy a cambiar mi idioma completamente español y me gustaría darle la palabra a Phil, quien nos dará una pequeña introducción sobre este tema. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sasha. Un aplauso para Sasha porque ella está haciendo un trabajo demasiado difícil. Entonces, hats go off. Sí, felicidades y muchas gracias por manejar bastante bien. Y hola a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Quiero dar algunas palabras para contextualizar un poquito más, ¿no? Este webinar series. Antes de esto, y Sasha va a presentar un poquito más prontito, pero queremos decir que estamos muy afortunados para tener 3 expositores espectaculares hoy, y Gerardo, Roberto y Lani, y Sasha va a hablar un poquito más sobre los 3 en un momento. Pero antes de esto, queremos recordar a ustedes que para asistir, para ser parte de este webinar series, seminarios de web, y ustedes van a recibir 3 libros gratis y que van a explorar un poquito más sobre los temas que vamos a tocar en los 6 webinars. Y el libro, especialmente a Global Security System, y por la izquierda, sí. Y vamos a tocar estos temas en los 3 webinars. Y el otro libro, The Monroe Doctrine at 200 and What to Replace It With, y va a explorar un poquito más sobre este tema, especialmente en Latinoamérica. Y como Sasha dijo, y tenemos 5 webinars, estamos creando una cultura de paz. Pero cuando estábamos pensando en este webinar series, estábamos pensando que realmente si queremos avanzar paz y seguridad o cambio social en general, y necesitamos pensar en reflexión, educación, pero acción también. Entonces, cuando estábamos pensando en el proceso de los 5 webinars, estábamos pensando con esto en mente, ¿no? Y los 3 webinars están enfocando más en educación o interacción. Entonces, estamos escuchando expertos en la región sobre diferentes temas. Hasta ahora hemos escuchado personas de Guatemala, de México y Argentina, y sobre diferentes temas de
el papel de mujeres en la construcción de paz y Colombia también. Entonces hemos escuchado expertos sobre estos temas. Pero educación es necesario, pero no es suficiente. Lo que necesitamos hacer es usar lo que estamos aprendiendo y luego poner en práctica. Entonces, más tarde, Paula de Peace First va a hablar un poquito más sobre, ok, Phil, ok, todos, ¿qué vamos a hacer después? ¿Qué vamos a hacer en webinar 4 y 5? Y vamos a enfocar en acción y vamos a apoyar a ustedes para tener un entrenamiento sobre cómo podemos diseñar, implementar, evaluar, monitorear proyectos que está enfocando en la construcción de paz. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre estos temas más tarde. Aquí están los 3 webinars en general. Yo creo que es un marco teórico muy complejo aquí, pero es basado en nuestro libro, el Global Security System. Hoy estamos en esto, estamos enfocando en una cultura de paz, cómo podemos crear una cultura de paz. Y entonces, no quiero decir mucho más porque realmente queremos escuchar los expertos en estos temas. Entonces, con esto en mente, y voy a pasar el mic de nuevo a Sasha para presentar, introducir los 3 expositores un poquito más. Gracias, Sasha. Muchas gracias, Phil. Me decían que quizás había un poco de eco. Me gustaría saber si se escucha mejor ahora. Y mientras estamos en eso, introducir nuevamente el tema, crear una cultura de paz. Hoy tenemos 3 muy importantes expositores en el tema. Primero está Gerardo Berthen, que es vicepresidente de programas internacionales en Freedom House. Luego tenemos a Roberto Valent, que es de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación del Desarrollo, UNDCO, director regional para América Latina y el Caribe. Y en tercer lugar tenemos a Lani Araya, que trabaja en Jóvenes Constructores de Paz de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, UNAOC. Y es, como dice aquí, cofacilitadora para ciertos programas. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Primero que todo, agradecerles el tiempo que se están dando, agradecerles poder compartir su expertise y poder compartir todo el trabajo que ustedes hacen con este panel y también con las personas que se están conectando. Por temas logísticos y como moderadora, me gustaría pedirles que las respuestas a las preguntas que tengo se pudieran encasillar en 7 minutos, entre 5 y 7 minutos, entendiendo que luego habrá una sección de preguntas y respuestas y breakout rooms donde los asistentes podrán discutir una palabra. Y me gustaría partir con Gerardo, ¿no? Gerardo, tú has trabajado en temas de valores democráticos, has trabajado en una perspectiva bastante global, pero eres un representante de la región de América Latina. Entonces, quiero hacerte una pregunta que quizás es general, pero ver también tu perspectiva para la región. Y la pregunta es, ¿qué se necesita para pasar de una cultura de guerra y de violencia a una cultura de paz y de no violencia? Gracias, Sasha. En primer lugar, quisiera agradecer a World Beyond War, a U4C, Peace First y a los alumnos del Rotary por haberme invitado a este gran serie de webinarios que son necesarios hoy en día. Y también estar honrado de estar en compañía de Roberto y Lani. La pregunta que me has hecho es una pregunta que necesitaría quizás 10 o 15 webinarios. Y claro, en 7 minutos voy a tratar de responderla porque es una pregunta muy interesante para hoy en día.
¿Qué se necesita para avanzar en una cultura de guerra a una cultura de paz y no violenta? La respuesta más simple sería que muchas cosas, muchos factores, muchos actores tendrían que estar alineados. Vivimos en un mundo más complejo, más interdependiente y con más variables que analizar, a veces difíciles, no imposibles, pero difíciles de predecir y medir. En ese sentido, muchos de los analistas, y yo coincido, estamos viviendo un momento de ruptura, quizás caótico y de mucha intensidad, difícil de gestionar. Y en ese contexto, la búsqueda de vías de superación y salidas constructivas se ha convertido en una tarea difícil. Me gusta resaltar lo que dice Manuel Castells, uno de los sociólogos más importantes en el mundo, que hoy en día, cuando vemos el mundo, estamos analizando dos escenarios que conviven en sí mismos. Uno, un escenario apocalíptico, a cierto punto, pero el otro lado es el lado que él llama los embriones de esperanza, que me parece interesante. Entonces, es importante entender para responder esta pregunta, ¿dónde estamos y qué acciones nos podrían ayudar a salir de esta situación que para muchos es autodestructiva? Más allá del COVID-19, que por 3 años y más reveló, por un lado, cosas buenas de la humanidad, pero también reveló las debilidades que tienen varios sistemas en el mundo. Creo que el mundo está más urbanizado, hay gente más concentrada, obviamente, en distintas localidades. Definitivamente vivimos en un mundo de poder nuclear, donde con un botón prácticamente nos podemos autoeliminar y, aunque no lo sepan, hay solamente un planeta. El otro elemento importante que está cambiando es el rol de la religión, y no solamente en términos de la religión católica, pero también a otras religiones como por ejemplo la evangélica y la musulmana. Definitivamente hay dos fuerzas en el mundo que están peleando y articulando. Una de ellas es la fuerza centrífuga, que yo la llamo, que es el factor geopolítico, donde juegan actores y factores externos, pero también está las fuerzas centrípetas, que son factores y actores de conflictos netamente internos. Creo que el conflicto, obviamente, en el mundo es más violento hoy. Realmente hay muchos más actores no estatales en el mapa de actores. Es decir, por no estatales, quiero decir que no pueden ser controlados por el Estado. Definitivamente el tema de las desigualdades, como ustedes quieran verlas, económicas, sociales, políticas, está muy presente. Y ustedes han debido experimentar, vivimos en un mundo del miedo y la violencia cotidiana, en nuestra casa, en la iglesia, en el supermercado, en la calle, etcétera, en la universidad, todos estamos de miedo. Y de una u otra forma, el mundo se ha convertido también en un mundo con crecientes extremismos, en todo sentido. Y el deterioro y creencia en acciones en favor de los derechos humanos, en particular valores y principios, está en una crisis importante. Hay posturas muy antisistémicas y antiinstitucionales, y definitivamente el tema de la corrupción, de la impunidad, son temas importantes. Cada uno de estos factores, obviamente, ameritaría una serie de webinars, porque cada uno tiene, obviamente, una explicación importante. En este contexto, la pregunta que yo siempre me hago es, ¿a quién recurrimos? ¿Quién nos ayuda? Y son preguntas. La iglesia, que antes era realmente con un poder importante, hoy está en crisis y no tiene en muchos casos el poder moral, obviamente, de guiar o liderar. Naciones Unidas, que fue un logro importante para la humanidad cuando se fundó,
está también con otros actores multilaterales, está también en un momento de cambio y reforma. El Estado básicamente, si vemos las estadísticas, la mayor parte de la población en muchos países no confían en el Estado y no creen en el Estado, no creen en las instituciones. La sociedad civil quizás es algo esperanzador, obviamente, aunque tampoco es una dimensión, un espacio perfecto. Y los medios sociales como válvulas de escape. Un poco estoy tratando de ver cuáles podrían ser esos elementos para que ustedes se den cuenta que realmente no es muy fácil no solamente diseñar una estrategia, pero también entender las interrelaciones. Ahora aquí, para finalizar, quisiera darles algunos elementos de esperanza. No todo es caos, no todo es negativo. Creo que estamos empezando a ver lo que Castells llamaría los primeros elementos de cambio a los elementos embriónicos. Y entre ellos podemos ver que la gente realmente está dispuesta a manifestar su malestar con la situación. Esto se revela en revueltos, resiliencia, resistencia, protesta. Me parece que hay dos comunidades importantes en el mundo que en este momento son embriones de esperanza. Una de ellas es la juventud, aunque uno no es joven para siempre, es una comunidad enorme, es una comunidad creciente, más educada y con más oportunidades. Y el otro grupo son las mujeres, que han empezado a tener conquistas irreversibles. El ecologismo, básicamente, y el respeto al medio ambiente, creo que también es otro de estos elementos embriónicos. Lo otro que me parece importante que estamos viendo en varios lugares del planeta es el respaldo o el respeto a la identidad, digamos, voces en contra del racismo, la xenofobia, más a favor de la diversidad. Ciertamente hay más movimientos de solidaridad y estamos empezando a ver que hay un momento de rehumanización. In a moment of rehumanization. De rehumanización, de To reinstitucionalización. reinstitutionalize the sector. Estoy escuchando mi traducción, sí, por favor, si quieren cortarla. O sea, decía, hay una revalorización del ser humano. Estamos empezando a rediseñar instituciones que si bien han funcionado en el pasado, pues tenemos que ser más, adaptarlos a las nuevas necesidades. Y estamos obviamente transitando a sistemas que pueden ayudarnos a transitar con nuevas ideas. Lo que está claro es que básicamente no podemos seguir creyendo en utopías. Creo que las utopías no existen. Ni tampoco ideologías polarizantes, creo que eso es importante. Y tenemos que ver una forma de regresar a los valores humanos básicos, especialmente en la política. Ahora vemos dos extremos en la política. Por un lado, el neofascismo, básicamente, que está empezando a tener expansiones. Pero al otro lado está la euforia progresista, que también ninguno de los dos son las soluciones. Es importante entender que en este mundo no hay salvadores, es decir, persona básicamente que puede salvar a este mundo. Es colaboración, contribución y distintas ideas, obviamente, que pueden empezar a ayudar a hacer crecer estos embriones de esperanza. Es decir, no hay ni negro ni blanco. Lo que tenemos es básicamente el deber de todos nosotros de encontrar distintas sombras de lo que yo llamo grises. Pues yo lo dejaría ahí, obviamente podemos hablar y responder a varias preguntas, pero ese ha sido un panorama corto de 7 minutos de lo que creo que es lo que se necesita básicamente para transitar de una cultura de guerra a una cultura de paz. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Creo que cubriste muy bien los aspectos más generales. Antes de continuar, estamos viendo un pequeño problema técnico
con la traducción. Mientras se resuelve eso, me gustaría dar un pequeño resumen de lo que tú comentaste. En primer lugar, es interesante como tú mencionas la religión, ¿no? La religión como un actor relevante en la creación de una cultura de paz. Yo personalmente no lo había escuchado explicado de esa manera en los últimos años, y es interesante cómo se va curtiendo en ese sentido, ¿no? El segundo elemento que tú mencionaste y que tiene que ver con lo que va a hablar luego Lani es el tema de la juventud. Y el tercer elemento que tú mencionaste conjunto con la religión es el tema del rol de Naciones Unidas. Y con eso me gustaría dar paso a Roberto, ¿no? Porque Roberto trabaja no solo en la región, sino también en el tema en particular. Y yo sé que tú también tienes una mirada global, yo sé que tú, de hecho, ustedes dos, Gerardo y Roberto, han trabajado antes juntos en estos temas. Así que me gustaría dar en ese sentido el paso y preguntarte, Roberto, ¿cuáles son algunos de los desafíos y oportunidades que enfrenta la Organización de Naciones Unidas para lograr su misión original de poner fin a la guerra, ¿no? Y crear finalmente una cultura de paz, que creo que es lo que mucha gente se pregunta, ¿cuál es el rol que tienen las Naciones Unidas hoy? Y que quizás algunas personas critican, ¿no? Ante todo, espero que se me escuche bien. Excelente. Bueno, ante todo, me permitan agradecer a World Beyond War y al Rotary for Peace por la gentil invitación al seminario y por darme también la posibilidad de compartir reflexiones sobre cómo crear una cultura de paz y poner fin a la guerra, ¿no? Oportunidades, desafíos. Asimismo, un gran placer compartir este espacio con Sasha, contigo, Sasha, con Phil, con Gerardo y Lani. Finalmente, también gracias por la traducción también a Catarina, ¿no? Yo sé que hubo algunos desafíos, pero se está poniendo en el rumbo correcto. Como ustedes bien saben, el mundo enfrenta una cadena de desafíos, presiones económicas que afectan a los países, sus marcos fiscales, y sus hogares también, ¿no? Porque no es solo un tema macroeconómico, es también la economía de las casas, de los hogares, con impactos fundamentalmente negativos en los sistemas de protección social, la provisión de servicios sociales básicos. Servicios básicos son derechos fundamentales también, como la salud, la educación y las necesarias también inversiones en el desarrollo sostenible. Los amortiguadores económicos y el desarrollo productivo también están impactados por la inestabilidad financiera y la volatilidad de los mercados y de las cadenas de producción, las cadenas logísticas, ¿no? En un mundo que también se está multipolarizando, lo que claramente, particularmente afecta a las personas con más vulnerabilizadas, ¿no? Porque las personas no son vulnerables intrínsecamente, son vulnerabilizadas por los contextos y las políticas. Y esto claramente genera niveles de desigualdad y de vulnerabilidad no sin precedentes. Bueno, no les voy a estar profundizando sobre la COVID-19 o las consecuencias socioeconómicas globales y en esta región del conflicto en Ucrania. Claramente en este contexto de desafío socioeconómico, que el deterioro de la paz y la seguridad a nivel mundial es uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo. Mientras hay poca atención de la comunidad internacional sobre el contexto de paz y seguridad en América Latina y el Caribe, la región está experimentando desafíos de paz y seguridad significativos y preocupantes en toda la región, que impactan en la senda de desarrollo y también en la senda de protección, ¿no? y de impulso de los derechos humanos. América Latina y el Caribe tiene también la tasa más alta de homicidios del mundo de defensores de derechos humanos en el 2020, con 264 asesinatos, lo que representó un 79% del total mundial, ¿no? Entonces,
no necesitamos estar en Yemen, Somalia, en Congo, Kinshasa, ¿no? Para tener situaciones de conflictos clásicos, para que hayan conflictos y situaciones, digamos, delicadas. Tenemos Colombia con 177 homicidios, que seguía siendo el país más mortífero del mundo para defensores de derechos humanos, y la violencia armada está aumentando en Haití de manera vertiginosa. El crimen organizado también, las actividades de los grupos armados no estatales y las actividades de pandillas se pueden ver en toda la región, con niveles particularmente altos de violencia en el norte de Centroamérica y en México, pero también en Sudamérica, ¿no? Cuando miramos a países como Ecuador y a otros. La región también representó casi 3/4 de los asesinatos de activistas ambientales a nivel mundial, con una concentración particularmente alta en Brasil y en Perú, particularmente en la zona, el istmo, la región amazónica. La violencia política de género, también la violencia social de género, ¿no? Y más localizada, adopta muchas formas, incluida la violencia contra las defensoras de los derechos humanos, mujeres periodistas, pero también violencia que enrumbada hacia pueblos indígenas, personas LGBTQI+, y las comunidades tradicionales afrodescendientes. Todo esto es un panorama claramente de desafíos importantes, y el debilitamiento del tejido social en muchas partes de la región está generando una pérdida de confianza y una ruptura de la sociedad y de la solidaridad con respecto a las relaciones sociales e institucionales. Y además el espacio democrático se está reduciendo en muchas partes de América Latina y el Caribe, y la libertad de expresión se ve cada vez más cuestionada, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? Particularmente los sectores de sociedad civil, que se sienten intimidadas a tener que expresar una simple opinión sobre sus gobiernos o sobre la calidad de los servicios que reciben, etcétera, etcétera. Y las barreras para el diálogo, la comprensión mutua y un entendimiento común son cada vez más significativas. En este contexto también debemos reconocer que hoy y cada vez más vivimos en un mundo multipolar, que experimenta cada vez más niveles de polarización entre los Estados miembros de las Naciones Unidas. Nosotros hablamos de Naciones Unidas, es una arquitectura bien compleja, fue creada así, es un laberinto institucional, ¿no? Estas divisiones son evidentes a nivel también regional, donde los ejes, digamos, concéntricos de integración regional muchas veces sufren, incluidas las divisiones políticas entre los países de la región en América Latina y el Caribe, que muchas veces impiden una unidad que es necesaria y es un imperativo para poder abordar los desafíos regionales. Para enfrentar este panorama de desafíos es fundamental claramente pensar y actuar con un enfoque integral, el carácter multidimensional de los desafíos y cómo están interrelacionados. Se requiere un enfoque fundamentalmente integrado y sostenido para poder impulsar soluciones multidimensionales a los problemas que son multifacéticos, ¿no? Y en su informe sobre nuestra agenda global común, que fue aprobado por los Estados miembros, el secretario general de la ONU destacó la necesidad de una nueva agenda para la paz y una revisión de la construcción del multilateralismo, más allá de las Naciones Unidas, pero también las Naciones Unidas, para abordar los desafíos multidimensionales que enfrenta hoy la comunidad internacional. En ese sentido, debe reconocerse que la prevención y las inversiones en consolidación de la paz son universales y se aplican a todos los países del mundo. El tema de pacificación, de transformación de conflictos, no es algo que se tiene que focalizar nomás en algunos países, es algo que es universal. La consolidación de la paz no solo es necesaria en países que están envueltos en conflictos interestatales, o países que experimentan guerras civiles, o países que experimentan altos niveles de violencia, ¿no? Crimen organizado. Las inversiones en consolidación de la paz
se tienen que aplicar a todos los países, no solo para abordar los desafíos relacionados con los conflictos actuales, sino también para garantizar que los niveles de paz existentes se mantengan en el futuro y que prevalezca una cultura de paz. Y bueno, claramente lo que no queremos es tener ese enfoque, ¿no?, de auditores, ¿no?, donde se hacen post-mortems. Hay que prevenir los conflictos y la violencia. Paralelamente a respuestas también humanitarias, se debe también prestar atención a la dimensión de desarrollo en educación, salud, empleo, gobernanza, así como la dimensión de consolidación de paz, incluido el principio del do no harm, ¿no?, de no hacer daño, y los enfoques sensibles al conflicto. Y este enfoque integral se conoce como el nexo humanitario, desarrollo y paz, o el nexo humanitario, desarrollo político, ¿no?, el HDP. Es un enfoque que ayuda claramente a atar cabos sueltos y reconoce que no hay atajos para resolver los problemas que apremian a las sociedades de nuestros países y regiones. Y el año pasado en Haití, los equipos de la ONU organizaron y facilitaron consultas con varios sectores a nivel local, mapeando y mejorando la comprensión de las múltiples causas estructurales de conflictos, mirando verdaderamente a los hotspots en particular en el país y desarrollando un conjunto de recomendaciones que también definieron opciones de soluciones para reducir la violencia comunitaria a corto y largo plazo. Estas acciones claramente se suman a la respuesta humanitaria, a la diplomacia de alto nivel, para también intentar superar los retos políticos y de seguridad en el país. Pero asimismo la ONU ha brindado apoyo en situaciones de crisis políticas con riesgo de violencia generalizada, como en Bolivia, donde la crisis política del 2019 al 2021, que todavía se arrastra en un cierto sentido, se inició una compleja transición política que requirió la participación y el acompañamiento de la ONU a través de un enviado especial del secretario general, también para reducir la intensidad del enfrentamiento político que amenazaba la estabilidad y la cohesión social del país. Las acciones inmediatas fueron muchas, de la persuasión a la sensibilización de actores enfrentados para encauzar sus disputas, a la mitigación de posiciones conflictivas, al establecimiento también de una unidad de análisis político de carácter estratégico para el asesoramiento, el diagnóstico situacional y la respuesta temprana. Es claro que necesitamos también considerar que prevención y consolidación de la paz no es algo impulsado desde afuera, lo contrario, tiene que ser impulsado desde adentro. Voy a ir terminando, Sasha, Muchas gracias. tengo que ir terminando, ¿no? Entonces, el tema del fortalecimiento de las capacidades nacionales para esto es sumamente importante. Y también la violencia histórica que han enfrentado las comunidades en El Salvador provocó ciclos de exclusión que afectan desproporcionadamente a los jóvenes, las jóvenes que han desencadenado desplazamientos y violencia. Hubo soluciones a veces muy repentinas que del otro lado también han conllevado problemas en causar, ¿no?, lo que es una respuesta alineada con los principios de los derechos humanos. En el 2017 la ONU lanzó la iniciativa también Global Spotlight Initiative, que para eliminar toda la forma de violencia contra las mujeres y las niñas para el 2030. Hemos tenido muchas acciones y actividades a diferentes niveles, y los espacios de acción son fundamentales al respecto. Bueno, para ir terminando, yo quiero decir que es fundamental que la consolidación de la paz sea algo que nosotros integramos en todas nuestras respuestas. La prevención del conflicto debe integrarse y sustentarse con un enfoque de desarrollo y con estrategias y agendas de desarrollo. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Roberto. Tocaste un montón de temas que son relevantes para lo que estamos discutiendo ahora. Sí, creo que no mucha gente sabe que si uno ve el conflicto en términos de las víctimas, países de América Latina muestran de repente en algunos casos
niveles de fallecimientos mayores a los que hay en conflictos como Siria, ¿no? Lo que son estadísticas preocupantes por lo bajos. Y con esto quiero pasar a nuestra última expositora, porque ambos mencionaron las necesidades finalmente que exista un cambio cultural en una extensión o la otra, y esa responsabilidad normalmente cae en las personas más jóvenes, ¿no? Las personas que van a tomar la batuta o el liderazgo en los próximos años. Así que en ese sentido, Lani, quería preguntarte, con todo lo que estamos viendo, ¿qué papel pueden y con frecuencia tienen, ¿no? Desempeñan los jóvenes en la promoción de esta cultura de paz y este desafío que bien nos dijo Roberto, no es solo contra la guerra, sino contra el conflicto y contra la violencia en general en todas partes del mundo, ¿no? Gracias, Sasha, y también agradezco mucho a Phil y a World Vision War, Peace First por organizar estos seminarios. Me parece muy importante, sobre todo, que nos enfoquemos en la región, porque pocas veces a nivel global vemos el conflicto o nos familiarizamos cuando hablamos de conflicto. Normalmente pensamos en los conflictos que ya mencionaba, ¿no? De Medio Oriente, de Asia, pero rara vez la parte global se destina tiempo, investigación y práctica en nuestra región. Así que eso ya es muy importante mencionar. Y sí, algo con lo que quiero empezar es las juventudes, sobre todo en América Latina, viven distintas violencias de por sí. Y hay ciertos reportes como en la CEPAL que hablan que, por ejemplo, parte de las violencias de las juventudes pues son los homicidios, exclusión interseccional, sistemas de bienestar, asimetrías de género, estigmatización, opresión cívica, ahora que hablábamos de espacios cívicos, y también un reporte que se hizo por las juventudes, a las juventudes en nuestra región, que es el reporte que hizo la organización que se llama UNOI, que es la Red Unida de Constructores Jóvenes por la Paz. También las juventudes de nuestra región perciben esa violencia en formas que creo que tienen que ver mucho con esta parte cultural de colonialismo, de estructuras de exclusión de minorías, clasismo, racismo, y que además las juventudes en nuestra región se perciben a sí mismas como enemigas de gobiernos y como víctimas de conflictos y de zonas frágiles. Otra cuestión que me parece importante rescatar cuando hablamos también de cultura de la paz es que a los gobiernos y a muchas personas que son tomadores de decisiones en la cuestión de rentabilidad, nos hemos enfocado en la guerra porque suele ser más rentable, desafortunadamente, pero no vemos esa parte de que también puede ser muy importante en la cuestión económica que haya paz. En un ejemplo muy claro son en la misma región que las juventudes, por ejemplo, cuando hablamos en estos espacios destinados a jóvenes, dicen, yo soy joven todavía, aunque tengo 35 o 36 años, porque no puedo sostenerme económicamente. Tengo que vivir todavía con mis padres, no me alcanza un salario. Y esto lo tomo a colación también, dando un ejemplo de mi mismo país, de México. Hace 2 años que hubo un operativo para un rescate, un operativo hacia una persona del crimen organizado de los cárteles. En mismo Facebook empezaron a publicar estos cárteles que le pagaban a las juventudes 30,000 pesos, que son como $1,500 al día, por unirse a proteger a esta persona. Y pensemos en un joven que no tiene educación o no tiene acceso a educación o no tiene acceso a empleo, es muy fácil que decida apoyar o pues que tenga una entrada de dinero rápida, ¿no? Las experiencias también de Latinoamérica se centran mucho en un problema que tenemos desde hace varios años que tiene que ver con el adultocentrismo, que veamos a las juventudes como menos capaces, como víctimas o como amenazas. Y bueno, al final también las juventudes en Latinoamérica se ha acuñado tanto que existe el término, así como hay feminicidio, hay un término llamado juvenicidio.
destinado a estos homicidios a las juventudes. Entonces, tenemos todas estas capas diferentes que vienen en distintos aspectos que construyen esa parte de conflicto y que se les ve menos capaces. La agencia de los jóvenes a veces parece irrelevante, aunque no lo sea. Y no hay una respuesta rápida a los mecanismos de protección. Ya veíamos también de Gerardo, de Roberto, que hay una cuestión en nuestra región que tiene que ver también con la falta, no solamente de las garantías de derechos humanos, pero también estos ataques que hay a activistas, y las juventudes también están en esa parte de vulnerabilidad en protección a las juventudes que toman respuesta, pero que son vistas como amenazas. Y aún con todas estas dificultades, vemos que las juventudes aún así están haciendo trabajos por la paz en nuestra región, trabajos por la paz. Ciertos temas han sido fuertes en nuestra región sobre las juventudes. Las juventudes hablan mucho de una cultura de la tolerancia, las juventudes que están trabajando con estos temas de paz, que se refuerce el diálogo. El diálogo para mí es una de las herramientas más fuertes cuando hablamos de cultura de la paz, sobre todo en una región que tiene temas como fundamentalismos, que hay esta polarización de ideas entre distintos grupos que no nos podemos poner de acuerdo. El diálogo, en entender, en quitar estereotipos de la otra persona, en poder hablar sin que tengamos que estar necesariamente de acuerdo, eso ha sido un tema muy recurrente en las juventudes que están construyendo paz en nuestra región. También la parte de cuestiones climáticas con el Acuerdo de Escazú, tenemos juventudes que están trabajando en esta colaboración con grupos indígenas, con valorar más el trabajo y proteger también a las personas activistas jóvenes y no jóvenes que están trabajando por los derechos humanos y por derechos ambientales y por los temas de género. Algunos ejemplos de cultura de paz que yo veo muy claros ha sido, por ejemplo, hace 2 años, durante la pandemia, se realizó una actividad en la región hablando de cartas por la reconciliación y cartas por la paz. Tomado de Colombia, un grupo de jóvenes ya había hecho esta actividad de escribir cartas a excombatientes. Y esto se hizo también a nivel de COVID, ¿no? Escribir cartas a las personas que estaban trabajando con la pandemia, las personas de primera línea. Hay también ejemplos como este reporte que les digo, el poder empezar ese diálogo y construir una agenda latinoamericana para la región en temas de juventudes y paz, que es un precedente para la misma región en cuáles son las problemáticas, pero también cuáles son las soluciones que se hacen. En la cuestión de cultura de la paz también juventudes hablan mucho de construir paz a través de cultura, a través del arte, a través del deporte. Entonces tenemos estas opciones y estos canales que al final son locales y que, retomando lo que se ha dicho antes, vayan construyendo para mí estos embriones de esperanza, que son desde los niveles más locales, de los niveles de raíz, ¿no? de las comunidades de base. Y también, finalmente, que hay también, además de estas actividades que son más amplias, dentro de nuestra región se está construyendo redes de cooperación de juventudes y pacificación. Hay planes que, gracias también a la Agenda de Naciones Unidas de Juventudes, Paz y Seguridad, la agenda dice y las resoluciones dicen que tiene que haber planes nacionales que protejan a las juventudes, ante las juventudes sobre todo que trabajan con temas de paz. En El Salvador es un caso muy particular que, frente a todo ese contexto de violencia que se vive, es el primer país en nuestra región que está construyendo este plan nacional, pero no a través de las esferas de poder, sino a través de las comunidades locales. Ellos están construyendo el plan desde las consultas a nivel comunitario. Entonces, bueno, a pesar de todas esas violencias que vemos, estos ejemplos los quiero rescatar porque creo que nos dan una idea de cómo podemos trabajar en el tema de paz, cómo las juventudes no solamente podemos involucrarlas, sino que ya están trabajando en estas temáticas, y que también nuestra parte como sociedad es que tomando también los principios de la Agenda de Juventudes y Paz y Seguridad es ¿cómo hacemos que las juventudes sean participantes significativos y efectivos en estos procesos de paz? Y cuando hablo de participación significativa me refiero a que sean colaboradores,
que sean beneficiarios y que sean lideresas o líderes en su comunidad. Cómo protegemos a las juventudes que ya están trabajando y cómo hacemos también estos procesos de reintegración para las juventudes también que están envueltas en distintos conflictos en la región por el tipo de violencias que se viven. Entonces tengamos en cuenta estos puntos como entradas, ¿no? que podemos utilizar para construir la cultura de paz. Gracias. Muchas gracias, Lani. Diste un montón de puntos, o sea, ni siquiera puedo empezar a resumir la cantidad de puntos importantes que mencionas, pero como una persona que ha estado en estos grupos de juventudes, una cosa que tú dijiste hizo mucho sentido, y es el tema de esta diferenciación de que cuando alguien pertenece a una juventud, inmediatamente te dicen como, la inclusión, ¿no? Pongámoslos en el grupo para que sean la cuota de juventud, te escuchen o no te escuchen tu opinión o no. Inmediatamente me hizo recordar algo que leí antes de ayer, porque en abril falleció el último sobreviviente de los litigantes de los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial. Tenía 103 años, se llamaba Ben Ferenc, y cuando él fue litigante tenía 24 años. Y estaba, en sus manos estaba la responsabilidad de presentar evidencia en contra de las SS en Alemania. O sea, es su juventud, ¿qué es juventud hoy en día? ¿Cómo se ha transformado la juventud? Un montón de preguntas se vinieron a la cabeza escuchando más preguntas que respuestas. Y con eso me gustaría pasar a la siguiente sección de este seminario, de este webinar, que tiene que ver con lo que los asistentes tienen que decir sobre estos temas, con lo que los asistentes tienen que discutir sobre esos temas. Vamos a abrir breakout rooms, sesiones separadas en las que las personas que están conectadas pueden elegir inglés o español. Y al momento de sumarse, vamos a discutir una pregunta en alrededor de media hora. Puede ser un poco menos, un poco más, dependiendo del tiempo que tengamos hacia el final y de también cuántas preguntas hayan a los panelistas, porque habrá una sección de Q&A después. La pregunta, como pueden verla en su pantalla, es qué políticas, acciones, programas, estrategias innovadoras, por supuesto, se debieran implementar a nivel local, nacional y regional para crear una cultura de paz. Entonces, tras haber escuchado a los tres panelistas con sus valiosas opiniones al respecto, nos gustaría saber también, las personas que están inscritas, que están participando activamente de estos webinars, ¿qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Qué ideas tienen ustedes sobre este tema? ¿Y cómo responderían ustedes esta pregunta, que además está copiada en español en el chat, pero por supuesto que tenemos la traducción simultánea para la versión en inglés? Muchas gracias a todos. Entonces, con esto doy paso a la apertura de los breakout rooms. Estamos recibiendo a las personas entonces que están volviendo a la sesión plenaria. Muchas gracias por el tiempo que se han dado para discutir estos temas tan importantes. Pequeños elementos logísticos. Cada uno de los 4 grupos tendrá 3 minutos para entregar las conclusiones de su mesa de discusión. La persona que representa el grupo puede ser tanto el facilitador del grupo en específico, como una persona que haya sido asignada por el grupo. Traten de no repetir elementos o temas que sean habladas por un grupo, sino de ir sumando hacia arriba con las ideas que les parezcan relevantes que se hayan discutido por su grupo. Es decir, si hay una idea que es muy parecida, simplemente la anotan, pero van construyendo hacia arriba con otras ideas que puedan sumar a la discusión. Voy a entonces llamar a los grupos según idiomas. Entonces será grupo inglés 1, grupo inglés 2,
grupo español 1, grupo español 2, para que vayan preparándose para esta presentación. Recuerden asegurarse de que el canal de idioma que tengan en la traducción sea el idioma en el que van a hablar. ¿Ok? En el momento de dirigirse al grupo. Entonces, sin nada más que agregar, me gustaría invitar al representante del grupo inglés 1 para que nos entregue en 3 minutos o menos las conclusiones de su panel. Creo que esos somos nosotros entonces. Muy bien. I think, o sea, voy a cambiarme al canal de inglés porque este era el grupo en inglés, Sí. para que el resto de mi grupo pueda también entender lo que voy a decir. Perfecto. Okay. So there are many ideas. I know we have 3 minutes, so I'm just gonna go very quickly. Solo tenemos 3 minutos para muchísimas ideas. Thoughts around being able to change paradigms and being able to in people's lives, both at the individual and also the collective level, recognizing the importance of self-awareness and psychological safety, and how that is also nourished by different perspectives and dialogues. And this is something, and being able to build a culture of peace is not something that can be done without also thinking about justice and the need to address justice within the center of that culture of peace. But also how emotions also have to do with that processing anger and being able to see, alternative modes of justice that can tie that up. That also includes being able to build a collective truth that is not only based on your own experience, but also build truth that incorporates all these different perspectives. Being able also to understand how society in general, when we're thinking about that culture of peace, that needs to have a production aspect. Just as the culture of war in which we live right now is produced by the current society, by media, by different groups, also being able to counter that with different narratives. It's key. And I'll use my final seconds to highlight how important art is in that, and us being able to find and exploit the power of art in promoting a culture of peace is central. Inviting the rest and you in my room, in my group to, if you want to compliment. Ok, Sasha. ¿Escucharon en español? No, estábamos viendo que parece que hubo un problema en la traducción. No es que haya un problema en la Ah. traducción, es que al escoger el canal, Sorry. Si no hubo, puedo hacer un resumen súper chiquito. Perfecto. Puedes lo hacer hago? un pequeño resumen en 10 segundos y pasamos entonces 10 segundos. 10 segundos. Sí, Básicamente hablamos de la importancia de poder procesar esto al nivel individual y colectivo, y para saltarme en algo muy importante es que así como estamos pensando, construir una cultura de paz significa pensar en los medios en que se produce esa cultura de paz y cómo se produce la cultura de la guerra a través de los medios, nuestros hábitos de consumo, etcétera. También tenemos que ver cómo podemos construir una cultura de paz a través de esos canales también. Y el arte es uno de esos principales canales que tienen mucho potencial. There you go. Ahí perfecto. Muchas El arte gracias. también. Debido a un problema técnico, les voy a pedir a los siguientes expositores que presenten sus resultados en español para no tener que cambiar a la traductora de canal en canal y que pueda hacer todo más rápido. Y mientras preparamos eso, vamos a ir con el grupo Español 1 para facilitar esto.
Sí, porque ya no hay otro grupo en inglés. Estamos muy bien. Perfecto. Bien, buenas noches. Mi nombre es Carla Murillo y yo he estado en el grupo Español 1 y me ha encantado el grupo porque estábamos con 5 países: Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Argentina. Y fue una maravilla poder con ellos coincidir en esto. Para muchos de nosotros, construir una cultura de paz tiene que ir desde el inicio de las personas, desde sus hogares, pasar por la educación y, por lo tanto, crear políticas de educación. Dentro de lo que la educación debe ser un proceso de formación y no solo de información. Es lo que hemos coincidido entre todos, que nos ha parecido muy interesante. Pero más que eso, una de las participantes que viene de Nicaragua nos decía: en los años 80 yo sí he logrado tener esa información de paz y cultura de paz en mi país. Lamentablemente, pese a toda esa construcción de paz que ha existido en ese tiempo, nosotros hemos llegado a una guerra. Entonces, creo que lo más importante ahora es el proceso de sanación de las personas. Sanación desde nosotros mismos como personas, como grupo, como comunidad y luego como países, para recién empezar a construir esa cultura de paz. Y eso tiene que ir además aliado a lograr alianzas con instituciones, tanto religiosas, educativas, etcétera, para crear esa red que pueda sostenernos en todo aquello. Y al mismo tiempo veíamos que es importante que no solo nosotros como personas logremos crear una cultura de paz, sino apoyarnos en estas grandes organizaciones como Naciones Unidas, instituciones que ellos sí pueden guiarnos y darnos directrices como países. Ese es un poco el resumen que hemos logrado coincidir con todo el grupo y me ha alegrado que seamos de tantos países. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. La verdad es que es interesante también el tema de la multiperspectiva regional, ¿no? Así que muchas gracias por su resumen. Y tenemos un último grupo, que es el grupo Español 2, así que me gustaría invitar al representante de tal grupo. Y mientras se prepara, a decirles a todos que inmediatamente tenemos una sección de preguntas y respuestas, así que si alguien tiene preguntas para los panelistas, pueden escribirlas en inglés o español en el chat para que estemos preparando esa sección. Así que sin nada más que agregar, darle la palabra al grupo Español 2. Bueno, voy yo en representación del grupo. Hola a todas y todas, también nuestro grupo muy bonito. Teníamos gente de Argentina, de Perú, de Guatemala, de El Salvador, así que fue una experiencia bien regional. Básicamente, con los compañeros y compañeras conversamos un poquito experiencias de trabajo, algunas locales y algunas nacionales, y hablamos un poco de 3 pilares, o 4 diríamos. Por un lado, la importancia de trabajar en lo que es el pilar de educación, ¿no? Educación para la paz desde las escuelas, desde diferentes instituciones, ¿no? Y paralelamente, sobre todo entendiendo que hay diferentes juventudes, trabajar también en lo que es con los jóvenes el tema de desarrollo económico. Es decir, muy difícilmente algunos jóvenes se puede ir con ciertos, digamos, programas educativos solo de educación para la paz cuando tienen hambre, decía una compañera, ¿no? Entonces lo importante de poder generar programas de emprendedurismo social que tengan también líneas de educación para la paz, pero sin olvidarnos de que hay muchos jóvenes que necesitan, antes que nada, comida, oportunidades para poder sostenerse, para poder vivir y a partir de eso trabajar con ellos. Y por otro lado hablamos de la importancia de que los jóvenes tengan un espacio, una comunidad, que se sientan partícipes de un lugar, que a veces el no tener un lugar los lleva a entrar en redes clandestinas, los lleva también a migrar, nos contaba la gente de Guatemala. Entonces también la importancia de que en todos estos programas que hagamos o estrategias haya un sentido de comunidad, de espacio, de participación. También hablamos de la importancia de poder tener estrategias que vayan de abajo
hacia arriba, ¿no? Programas exitosos de ONGs que puedan escalarse, ¿no? Que puedan replicarse, que puedan ser tomados por gobiernos locales, provinciales, nacionales, regionales. Y también hablamos del caso también de Guatemala, donde un programa desarrollado por la UNESCO con lo que son premios Nobel de la Paz, se pudo generar un programa de concientización nacional que fue también muy exitoso. Y por último, una de las compañeras mencionó también una cuarta variable, que es el tema de trabajar entre diferentes actores, ¿no? Como mencionaban los expositores, el tema de incorporar a la iglesia, al gobierno, al tercer sector, y poder hacer programas que trabajen de manera multiactor. Así que de nuestra parte eso fue un poquito la experiencia que digamos, recopilamos de todo lo que conversamos. Gracias. Muchísimas gracias, Magdalena, y gracias en realidad a los tres grupos por sus resúmenes y sus ideas. Por supuesto, es una conversación que recién empieza. Alguien había dicho al principio, para hacer esto tendríamos que tener 15 seminarios, así que este es simplemente un primer approach a la discusión. Y teniendo todos esos temas en mente, me gustaría pasar a la sección de preguntas y respuestas para los panelistas. Tenemos ahí un par de minutos antes del cierre de esta sesión. Y me gustaría comenzar con una pregunta que se hizo hace un rato en el chat de Adelaide Rivas. Adelaide Rivas. Que creo que es una pregunta general para todos los panelistas, no tiene un nombre asignado, así que me gustaría hacerla en general y pensar en respuestas de más o menos entre 2 y 3 minutos por cada uno, si es posible, o 1 o 2 minutos si fuera esencialmente posible. La pregunta es, donde no hay gobiernos democráticos, no hay cultura de paz, como Nicaragua, Cuba, Venezuela, Ecuador, México, por ejemplo, donde todos los pensamientos contrarios son aniquilados, literalmente. O sea, sabemos la situación de peligro que tienen los activistas de derechos humanos, periodistas, etcétera, en estos países, ¿no? Entonces, me llego a cuestionar, ¿está quedando el tema de cultura de paz como una utopía? ¿Es posible finalmente hablar de cultura de paz en estos países? Me gustaría partir dándole la palabra a Gerardo, para seguir el mismo orden del seminario inicial. Es una excelente pregunta, realmente puede tener distintas respuestas. Sin embargo, es cierto, digamos, de que en algunos espacios, no solo en América Latina, también en otras partes del mundo, hay un cierto control del pensamiento, de la libertad de asociación, de la libertad académica, de la libertad de expresión, etcétera, que de una u otra forma coarta el flujo libre de información, genera pocas opciones, obviamente, para generar espacios de paz, porque lastimosamente en este tipo de sistemas, en general, digamos, el eje principal es el control total, es decir, la eliminación de cualquier balance de poder, obviamente, en el clásico término. Y es ahí donde yo, por ejemplo, hablaba de empezar a repensar un poco estos modelos que no han funcionado de una u otra forma, porque simplemente son modelos del pasado, y creo que en estos países obviamente hay gente que está dispuesta en muchos casos a dar su vida por defender obviamente los derechos mínimos que, por ejemplo, están muy bien planteados en la Carta Universal de los Derechos Humanos, que justamente este año cumple 75 años de vida, que fue un logro importantísimo para toda la humanidad. Entonces, definitivamente, yo creo que no es una utopía, más bien diría yo, es, digamos, una pausa, porque a nivel de evidencia también sabemos que este tipo de gobiernos no son duraderos, no son infalibles. En algún momento, básicamente, tendrán que digamos, que hacer la transición, y definitivamente ahí implica nuevamente
la historia y la cultura de las personas, ¿no? Yo soy muy creedor de las instituciones, porque las instituciones son filtros, obviamente, hacia los impulsos humanos naturales, que de una u otra forma, en la mayoría, hay buenos impulsos y hay impulsos que no son muy positivos, y en esencia, si no hay controles, obviamente, tienden a generar este tipo de elementos que limitan, digamos, la creatividad humana, que ha logrado hasta el momento grandes avances en materia de derechos humanos. Esa sería mi respuesta, sin ir muy a fondo. Sí. Muchas gracias, Gerardo. Roberto, en ese sentido, ¿qué piensas tú? Sí, no, lo estábamos comentando antes, ¿no? Sí. Es una... yo pienso que la pregunta que levantó es fundamental, ¿no? O sea, hay que decir que no hay democracias perfectas. Aún las así llamadas democracias perfectas tienen sus debilidades. El tema es verdaderamente, yo concuerdo con Gerardo, que el tema de la institucionalidad, del Estado de Derecho, pero no solo desde un punto de vista del gesto administrativo, ¿no? De tenerlo ahí, pero verdaderamente tiene que estar verdaderamente vinculado al espíritu de la acción del Estado y la capacidad de escucha del Estado y de proveer ¿no? de permitir que los derechos se puedan desplegar en los países es fundamental, ¿no? Y es importante también que el tema de que la presencia de un gobierno democrático no garantiza automáticamente una cultura de paz, ¿no? Lo vemos en muchos de los países así llamados democráticos, ¿no? Donde hay condiciones de exclusión social, de discriminación, de cosificación, no sé cómo decir, o sea, ¿no? Se cosifica un poco, la persona se vuelve una cosa, se vuelve un producto, se vuelve un consumidor, se vuelve ¿no? Entonces ahí también hay que socavar ¿no? También se pueden socavar los esfuerzos por construir la paz, ¿no? La paz requiere focalizar en todos los derechos, no solo los políticos y civiles, lo decía antes, pero también en los sociales, económicos y culturales. El tema de la discriminación y de la vulneración de personas, ¿no? Alrededor por temas de raza, ¿no? Por temas culturales, etcétera, es algo que ¿no? Claramente es problemático, ¿no? La falta de gobiernos democráticos puede crear claramente dificulta, digamos, la promoción de una cultura de paz, eso de seguro, ¿no? Pero un gobierno no democrático también limita la accesibilidad, ¿no? A libertades de expresión, a diferencias de opiniones y a menudo perpetúa desigualdades económicas y sociales. Vemos como verdaderamente, de hecho, si miramos verdaderamente ahí donde es que tenemos las desigualdades más agudas, es en países democráticos, ¿no? O sea, es así dicho democrático, o sea, donde vemos desigualdades, los coeficientes de Gini son mucho más elevados. No, vamos simplemente a los informes de desarrollo humano. Gerardo, tú has trabajado alrededor de esto con el PNUD. No, estas son condiciones que pueden impactar la capacidad de las personas para tener también una comprensión más amplia y crítica de las ideas y valores relacionadas con la cultura de paz. A veces hay que verdaderamente medir el tema de la democracia alrededor de varios criterios e indicadores. Y bueno, pero la pregunta es fascinante, ¿no? Se podrían hacer libros al respecto. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Y también hay un montón de preguntas que nacen de lo que tú dices, ¿no? Sobre qué es realmente, qué podemos considerar realmente una democracia. Y con eso quiero pasar a Lani. No sé qué más se puede agregar sobre esta pregunta, pero también si le podemos dar una perspectiva, también desde lo que habíamos hablado antes, ¿no? El tema de la juventud, que muchas veces es la que se arriesga en estos gobiernos autoritarios.
Sí, gracias. Es interesante ese punto que dices, Sasha, porque de hecho en las investigaciones que hay ahora o en los últimos años sobre resistencia civil, se suele decir que las juventudes dan todo porque no tienen nada que perder, ¿no? Entonces es por eso también que sigue esa lucha. Y creo que, o sea, agregaría esa parte de, creo que esta pregunta también tiene aristas tanto en la parte democrática, pero en la psicología social, en la psicología social de la paz. O sea, ¿quién controla estos discursos? Cuando hablamos de esta parte de que los gobiernos, eh, o sea, todos los comentarios que son contrarios a los gobiernos son aniquilados. ¿Quién controla el discurso en medios? ¿Quién controla el discurso en estas instituciones de poder? Porque eso controla narrativas. Y cuando hablamos de narrativas, pienso mucho en el caso de México ahora con el presidente, ¿no? Nuestro presidente habla de o eres chairo o eres fifí, haciendo alusión a dos grupos sociales muy diferentes. Y entonces lo que sucede es que en las conversaciones tan casuales como puede ser una comida, hay esta parte, ¿no? Donde o uno se denomina chairo o fifí, aunque no, aunque tenemos, no puede haber algo en medio, ¿no? Hay una escala de grises, pero aún así se hacen esas polarizaciones. ¿Y por qué voy a la psicología social de la paz también? Porque sobre todo con las teorías de identidades, cuando hablamos de teorías de identidades hablamos de tres aspectos. Cuando hacemos estas narrativas, hablamos que al principio se aborda un punto cognitivo de las ideas. Empezamos a hacer esas ideas que vienen en medios, que vienen en pláticas, y esas ideas van en nuestras emociones. Empezamos a tomar actitudes de odio o de en contra de otro grupo, aunque no sea tan diferente al mío, y al final esas emociones se van a traducir en acciones o actitudes que puede ser muy similar a acciones violentas, cualquier tipo de violencia. Entonces, también podríamos abordar esa pregunta desde ahí, ¿cómo nosotros, porque creo que el construir la cultura de paz, sí tienen los gobiernos responsabilidad, pero es responsabilidad también de cada una de las personas, de cada uno de los individuos a nivel societal, que empecemos a construir una cultura de paz, cómo como sociedad también estamos dispuestos a ir en esta psicología social que no construya la guerra, sino que construye un discurso de diálogo donde aunque no coincida contigo, voy a respetar tu opinión y voy a transformarme en ese diálogo. Y la segunda, nuestra capacidad crítica. Es bien importante que en estos discursos también donde solo hay blancos y negros y que no hay gris, que podamos tener una capacidad crítica, que realmente nos pongamos a ver los puntos que estos gobiernos también emanan desde distintas perspectivas, ¿no? Y hacerla aprender de eso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Lani. Hay dos temas que tú mencionas y que son de vital importancia. Un tema relevante es el tema que tú mencionabas del blanco y negro, que para otras perspectivas es la polarización hoy en día. Estamos nosotros y ustedes, unos y los otros. Y hay un montón de bibliografía que dice y habla de cómo eso afecta a la democracia y la convivencia social, ¿no? No es una convivencia de construir y llegar al diálogo, es de ganarle al otro, de imponerse sobre la otra visión, que finalmente empieza a deteriorar el sistema completo. Y se ve también y este es el segundo punto, que es más o menos lo que tú dices, que tiene que ver con el tema de la confianza social. Y hay una correlación importante entre la verdad, entre poder confiar en la información y la confianza social, pero también en el entendimiento del otro. Sé que tú más o menos respondiste también la pregunta que Jack hizo en los comentarios. Veo también que hay otras personas que han ido un poco comentando y explicando su visión de esa misma pregunta. Por lo tanto, y entendiendo que tenemos un tiempo limitado, me gustaría darle inmediatamente la palabra a Phil, porque sé que tenemos que hacer algunas explicaciones sobre lo que viene en los siguientes 2 seminarios, y en particular en cómo se transicionan de esta perspectiva más de lectures, de seminario explicativo, a una parte más activa, donde las personas que están participando tienen que empezar
a trabajar en la creación de ideas y la construcción más temática. Entonces, sin nada más que agregar, Phil. Muchas gracias, Sasha. Sí, queremos hacer 3 cosas antes de terminar porque queremos respetar su tiempo. La primera cosa que queremos hacer es, queremos chequear con ustedes cómo estamos ahora, cómo están ustedes. Entonces, vamos a preguntar a ustedes si pueden hacer una reacción, ¿no? Y ustedes pueden decidir si quieren mover sus manos así o poner sus dedos arriba, pueden hacer esto. Si quieren hacer... Ok, yo siento, ojalá no así, pero o siento así, o sienten así, o sus manos arriba. Entonces, después de 3, ¿no? Y 1, 2, 3. ¿Cómo estamos? Ok, ok, corazones, manos arriba, Magda, qué bien. Roberto con un helado, qué muy buena idea. Hey, Lani, ok, gracias. Entonces, estamos bien, muchas gracias por hacernos saber sobre esto. La segunda cosa que queremos hacer es, queremos escuchar un poquito sobre lo que vamos a hacer después, ¿no? Estamos en un proceso, un viaje. Y hemos enfocado mucho en como educación o interacción, ¿sí? Y ahora vamos a mover y vamos a enfocar un poquito más en acción, pero sabemos que para actuar muy bien en el mundo necesitamos un poquito de educación. Entonces, y Paula está aquí y Paula va a hablar un poquito sobre lo que vamos a hacer en webinar 4 y 5. Y después de esto, yo voy a decir algunas más palabras para terminar, pero antes de esto, Paula, y adelante, por favor. Muchas gracias, Phil, y muchas gracias a todos por recibirnos. Mi nombre es Paula, soy líder regional para América Latina de Peace First, una de las organizaciones que lleva adelante este espacio. En Peace First lo que nosotros hacemos es acompañar proyectos comunitarios de construcción de paz a través de mentoría y financiamiento. Y justamente nos invitaron para que podamos traer esto aquí y acompañarles a ustedes en el proceso de pasar de la educación, la motivación, esos corazones que vimos recién, a la acción a través de proyectos. Por eso que los siguientes 2 webinars que tenemos por delante, en el cuarto webinar vamos a hablar de Acción por la Paz liderada por jóvenes. Esto va a ser en julio. Y vamos a tener como una suerte de pausa del encuentro, pero no del trabajo, pues en septiembre nos conectamos nuevamente para tener el webinar 5, que es la muestra de iniciativas lideradas. Ahora, luego les vamos a compartir una pequeña gráfica explicativa que vamos a hacer en el webinar número 4, para incentivarlos a que se conecten. Vamos a aprender 4 herramientas claves para hacer un proyecto de construcción de paz. Cómo elegimos nuestra problemática de trabajo, cómo vinculamos con la comunidad para validar nuestro proyecto, cómo creamos lo que vamos a llamar una teoría de impacto o teoría de cambio con lo que son los SMART Goals, y cuarto, cómo pasamos de todas estas ideas a la planificación y al liderazgo. Y después de este primer webinar, porque tenemos un espacio tan largo, vamos a tener la oportunidad de que todos y cada uno de ustedes desarrolle su proyecto comunitario, porque van a poder postular para acceder a una mini subvención de hasta $250 para financiar los gastos de este primer proyecto y además participar de un proceso de mentoría en el cual yo y otros miembros del equipo les acompañemos en el proceso de diseño y ejecución de sus proyectos. Y es por eso que en septiembre, en el webinar 5, nos volvemos a juntar para escuchar sus historias de impacto. Así que eso es lo que tenemos por delante. Esto ha sido un resumen muy breve y de todas maneras les estaremos compartiendo un recordatorio y más detalles más adelante. Así que muchas gracias, Phil. Te devuelvo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Paula. Sí, entonces tenemos muchas ganas para poner en la práctica lo que estamos aprendiendo. Y, ok, entonces antes de terminar, solo queremos decir muchas gracias y muchas gracias a los expositores, expositoras, y Gerardo, Roberto y Lani, muchas gracias. Un aplauso por ustedes. Gracias.
Y de nuevo, y tal vez el trabajo más difícil, si estoy honesto, y Sasha y Catalina, el trabajo más difícil, pero han hecho excelente trabajo. Entonces, un aplauso por ustedes, ¿sí? Muy bien. Y también, y gracias las organizaciones por su colaboración, y gracias United for Change, Peace First, Rotary Peace Fellowship Alumni Association, y luego World Beyond War. Y gracias por su colaboración. Finalmente, y las personas más importantes, ustedes, para estar aquí con nosotros. Y ustedes son la razón por qué hacemos esto. Y gracias por su colaboración. Gracias por estar aquí con nosotros. Y tenemos muchas ganas para trabajar con ustedes en Webinar 4, Webinar 5. Y en el futuro también, pero y con esto en mente, y no sé, Jimena, si tú quieres decir algo o alguien más, pero aparte de esto, queremos decir gracias y hablamos pronto. Sí, me uno a decir muchísimas gracias. Ha sido un honor tener a Gerardo, Roberto, Lani, Sasha y bueno, a todo el equipo, Cata por la traducción y a todos los que apoyan de todas las organizaciones. Vamos a pedir que por favor todos aquellos que no tienen la cámara la prendan un momentito para sacarnos la foto del grupo y de recuerdo de este tan importante webinar, y que por favor compartan en una sola palabra qué se llevan del día de hoy, de este increíble webinar. Gracias. Vamos a sacar una foto. Vamos a pedir que todos estén. Tenemos bastante gente y todos se conectaron. Gracias. Y continuamos con la foto. Perfecto. Muchísimas gracias. Y con eso, buenas noches. Gracias a todos. Gracias.